periodo de 1832 a 1920, nace la psicología experimental con Wilhelm Wundt. En el siglo XIX la psicología experimental surge de la filosofía experimental. De los años de 1839 a 1914, Charles Anderson Peirce postulaba que la verdad de una idea se deriva de sus consecuencias prácticas. De 1849 a 1936 se desarrolla el condicionamiento clásico con Pavlov. De 1874 a 1949 surge el condicionamiento instrumental con los experimentos de los gatos de Thorndike. De 1874 a 1949 surge el aprendizaje que es por ensayo y la ley de efecto. 1878 a 1958 se desarrolla la psicología desde un punto de vista conductista con Watson. También en ese periodo, John Bradus Watson propone que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable. De 1904 a 1990, Skinner propone que el aprendizaje se da por medio del condicionamiento operante. En el año 1930 se desarrolla el neoconductismo. Durante el siglo XXI se han hecho estudios sobre las emociones, observaciones ecológicas y las bases de la modificación del comportamiento. El conductismo es una corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. Tiene sus orígenes con Wilhelm Wundt, quien es considerado por muchos el padre de la psicología, y sentó las bases de lo que acabaría siendo el conductismo. Creó el primer laboratorio de psicología científica y utilizó de forma sistemática la estadística y el método experimental para extraer reglas generales sobre el funcionamiento de los procesos mentales y la naturaleza de la conciencia. John Bradus Watson criticó el uso de la metodología introspectiva de Wundt. En una conferencia en 1913, que se considera el nacimiento del conductismo, Watson afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta en lugar de los estados mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. De igual forma, rechazó la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente, y planteaba que la conducta de las personas y la de los animales debía ser estudiada del mismo modo, ya que si se dejaba de lado el método introspectivo, no había una diferencia real entre ambas. En un conocido y controvertido experimento, Watson y Rosalie Reiner consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses, conocido como el pequeño Albert. Para ello, emparejaron la presencia de la rata con sonidos fuertes. Este caso demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino también modificable. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción de un organismo. Respuesta. Es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento. Es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Iván Petrovich Pavlov era un filósofo ruso que se dio cuenta, mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros, de que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían u olían la comida, e incluso simplemente cuando se acercaban los encargados de darles de comer. Posteriormente consiguió que salivaran al oír el sonido de un metrónomo, de una campana, de un timbre o de una luz por asociar estos estímulos con la presencia de comida. A partir de estos estudios,
Pavlov describió el condicionamiento clásico, un concepto fundamental en el conductismo, gracias al cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos. Edward Lee Thorndike, contemporáneo de Pavlov, realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellas y de qué modo. En las cajas habían varios elementos con los que los gatos podían interactuar, como un botón o una anilla, y solo el contacto con uno de estos objetos podía hacer que se abriera la puerta de la caja. Al principio, los gatos conseguían salir de la caja por ensayo y error, pero a medida que se repetían los intentos, cada vez escapaban con más facilidad. A partir de estos resultados, Thorndike formuló la ley del efecto, que afirma que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es más probable que se repita, y que si el resultado es insatisfactorio, esta probabilidad disminuye. Posteriormente, formularía la ley del ejercicio, según la cual los aprendizajes y hábitos que se repiten se ven reforzados y los que no se repiten se debilitan. Los estudios y las obras de Thorndike introdujeron el condicionamiento instrumental. Según este modelo, el aprendizaje es consecuencia del reforzamiento o el debilitamiento de la asociación entre una conducta y sus consecuencias. Barras Frederick Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Se denomina refuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dando algo, mientras que el refuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. En ambos casos, la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. Skinner defendía el conductismo operante, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. El enfoque teórico y metodológico desarrollado por Skinner se conoce como análisis experimental de la conducta y ha sido especialmente eficaz en la educación de niños con discapacidad intelectual y del desarrollo. Reforzamiento. Proceso a través del cual podemos aumentar la probabilidad de que una conducta vuelva a repetirse en el futuro. Para eso existen dos casos de reforzadores. El refuerzo positivo, que a quien ejecuta la conducta que estamos reforzando, le damos algo positivo y le pasa algo bueno como consecuencia de esa conducta, y esto hace que esa persona vuelva a repetirlo y se convierta en un comportamiento. Por ejemplo, si tú sacas buenas calificaciones, tus papás te compensarán con un regalo y eso te motivará a seguir sacando más buenas calificaciones. En el caso del reforzador negativo, ocupa los castigos para eliminar conductas. En el caso de los castigos también existen castigos positivos y castigos negativos. En el caso del castigo positivo, emite un estímulo para disminuir la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, si un trabajador llega tarde, se le hará un descuento. Entonces, él no va a querer ese descuento y se motivará a querer llegar temprano diariamente. En el caso del castigo negativo, se retira un estímulo para disminuir la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, en este caso es cuando los papás le quitan el juguete a un niño porque está llorando. En el reforzamiento negativo se retira un estímulo aversivo para aumentar la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, el quitar un castigo a un hijo tras estudiar es un ejemplo que se puede ocupar en este refuerzo. Parámetros de conducta y su registro. Podemos destacar distintos parámetros en la conducta que a la hora de valorar tendremos que tener en cuenta. Número 1. Veracidad de conductas. Número 2. Intensidad. Número 3. Frecuencia. Y 4. Duración.
Área clínica. Técnicas basadas en el condicionamiento clásico. La más conocida y utilizada son los métodos de exposición y sensibilización sistemática. ¿En qué consiste? Consiste en enseñar al sujeto a enfrentarse a las fuentes estimulantes de su ansiedad, miedos y vergüenza. Técnicas basadas en el condicionamiento operante. Básicamente se divide en procedimientos encaminados a aumentar conductas adecuadas. Técnicas basadas en principios de autocontrol. Este es el manejo de problemas y el paciente aprende a observar su propia conducta y modificarla. En el campo organizacional, la corriente de estudio del comportamiento humano en las organizaciones, donde ha sido notablemente abordado por muchas disciplinas sociales. Se considera este enfoque como argumento dictámico del que muchos estudios del área de la administración han elaborado conjeturas que favorecen la conducción del recurso humano. En el campo social, considera es la relación entre personas y las acciones y conductas que se volverán un estímulo. En la interacción se dará de manera continua, afectando los actos de unos a los otros, siguiendo en parte la cadena estímulo-respuesta. Y los principales elementos es la comunicación y el lenguaje. Esto permite así la existencia del aprendizaje.